hacia el interior de la tierra prometida, Él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Por favor. El libro de Jueces. Qué vergüenza. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, Él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces Qué pena, me está molestando. Le doy en el la libro de Jueces. copita y se me regresa. Y no lo puedo adelantar. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, Él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, Él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar... Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños.
Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo. Y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia.
El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Tiene el micrófono apagado. Ay, bueno, muchas gracias por su paciencia. Y como pueden ver, esa es la introducción del libro de Jueces. Vamos a mirar ahora algunas diapositivas. Para complementar la presentación. Bueno, como miramos, el libro se llama Los Jueces. Estos jueces no eran legales ni porque eran personas que habían salido de grandes universidades. Tampoco eran como Simón Bolívar, los libertadores. Eran jueces, no eran jueces nacionales, sino locales sobre una o más tribus. Su propia tribu era como el lugar donde ellos más se movían, donde se desenvolvían. A veces algunas tribus de Israel estaban en guerras y otras no. Entonces ahí estaba el juez que correspondía a esa parte de la tribu que estaba en guerra. La posición del juez no era hereditaria. Miramos que Jueces es el séptimo libro de la Biblia, ocupa el séptimo lugar. Y la palabra clave es fracaso. También miramos que el capítulo 2 nos habla del ciclo de los jueces. Voy pasando como muy rapidito, hermanas, porque ya el tiempo se nos está agotando. Tenemos versículos claves y por favor todos mantengamos el libro de Jueces abierto y podemos ya leer Jueces capítulo 2, versículo 10, que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y en el 21:15, si una hermana lo tiene, si no lo leo, dice, y el pueblo tuvo compasión 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esos son los versículos clave, también como lo vimos en el video. Personajes clave, Josué y Caleb. El significado, como ya miramos, se refiere al oficio de liderazgo que era clave para el periodo de los jueces. Encontramos 12 jueces en este libro. Encontramos a Otoniel en el capítulo 3, del 5 al 11. Pueden tomar una fotico y verificarlo. A Ot del 3:15 al 30, a Sangar 3:31, Débora y Barak 4 y 5, 2 capítulos. Gedeón capítulo 6 al 8, Tola capítulo 10, versículo 1 y 2, Jair capítulo 10, 3 al 5, versículo 3 al 5, Jefté
capítulo 10, versículos 6 y 12 al 12:7. Y San 12, capítulo 12, versículo 8 al 10. Elón, capítulo 12, 11 y 12. Adón, capítulo 12, 13 al 15. Y por último, Sansón, capítulos 13 al 16. Como causando un poquito de problemas. Hermanita Melba tiene el micrófono apagado. Ya, mamita. Esperé para corregir un poquito la diapositiva que se me agrandaron. Qué pena. Correcto. Melvita, nosotros lo vemos bien. Melvita, la presentación se está viendo bien. Y no me estaban oyendo. Los israelitas ya habían llegado a la tierra prometida, vivían ahí y comenzaron a experimentar los problemas y la transigencia y la apostasía. Y de la apostasía, al no erradicar totalmente a los enemigos cananeos, cosas que el Señor ya les había dicho que tenían que sacarlo. Cayeron una y otra vez en la idolatría, porque era como la repetición ahí, y la inmoralidad de aquellas naciones. Eso lo lleva a una serie de derrotas de militares, seguidas de liberación por una serie de jueces que da un ciclo repetitivo. Eso es a causa del pecado, porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Podemos leer Jueces 2, capítulos 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baal. Y si seguimos leyendo los versículos que tenemos ahí, vamos a encontrar versículos similares. Ellos sirvieron a naciones paganas, se dejaron totalmente desviar y por su pecado, pues cayeron demasiado bajo. Cuando suplicaban a Dios, claro, Dios le daba salvación y también los liberaba. También tuvieron un tiempo de silencio, durante el cual la gente después de ese tiempo, la gente empezó a desviarse otra vez, como lo vemos en el capítulo 3, versículo 11. Y reposó la tierra 40 años y murió. Eso fue en el tiempo de Otoniel, de Cenaz. Ese fue el tiempo de reposo que ellos tuvieron. Y también lo podemos mirar en el versículo 30. Así fue subyugada Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 40 años. Es decir, cuando ellos buscaban del Señor, se arrepentían de sus pecados, el Señor le liberaba de sus enemigos. El trasfondo del libro de Jueces.
Israel tuvo dificultades constantes con las naciones vecinas que atacaban a la primera señal de debilidad. Yo pensaba, ¿cuándo el pueblo se daba cuenta que Israel estaba débil? ¿Cuándo el pueblo se da cuenta que mi vida espiritual no está bien? Que mi comunicación con Dios está mal. Cuando mi testimonio, mi vida, no anda bien delante de Dios. La mayor parte del relato del libro trata de 6 opresiones que no provenían de grandes potencias, sino más bien de pueblos de menor importancia. O sea, ellos eran más fuertes que esos pueblos que los atacaban, hablando físicamente, sin embargo eran derrotados. Pero recordemos también que todas las batallas que Israel liberó no fueron ellos, era el Señor liberándoles y dándole las batallas en sus manos. Y esa era la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, no los podemos condenar porque a veces nosotros nos olvidamos también del poder y de la gracia de Dios para con nosotros. La naturaleza del libro viene dada por las condiciones prevalecientes. Por lo tanto, debemos evaluar el libro de los jueces a la luz de los contextos históricos que se enfoca desde el punto de vista del fracaso, deficiencia, pecaminosidad de Israel. Entonces, hermanita, qué triste que cuando estamos en una condición como el pueblo de Israel, dejando a Dios de lado, siempre tenemos que ir a través del fracaso, las deficiencias espirituales, y eso nos encamina y nos lleva al pecado. No sabemos, podríamos decir que no tenemos el nombre del autor, aunque se sugiere que fue Samuel. Algunos consideran como el último juez de Israel. Podemos mirar primera de Samuel 7:6 y 15:17. ¿Alguien lo tiene? Siete, 6 dice, y se reunieron en Mizpar y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpar. Y el 15:17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Ajá. Entonces podemos mirar que Samuel recopiló todos los datos y es el posible autor del libro de Jueces. Los acontecimientos para la fecha que se describen en Jueces, desde la muerte de Josué hasta el comienzo de la monarquía o cuando empezó su reinado Saúl, cubrieron 335 años, de 1380 hasta 1045 años antes de Cristo. La repetida observación de que en aquellos días no había rey en Israel, la vimos ya en el videíto que vimos, y ahí están las citas que podemos mirar. Sugiere que los Jueces fue escrito durante el reinado de Saúl, quizás 1020 años antes, el año 1020 antes de Cristo. Esto significa que Samuel vivió unos 30 o 40 años dentro del reinado de Saúl. Pudo haber sido su autor acerca de la sugerencia que da el libro de Hechos, en Hechos 13:20.
porque el periodo de los jueces duró 450 años. ¿Alguien tiene ese Hechos 13:20? Después, como por 450 años, les dijo jueces hasta el profeta Samuel. Ajá, Jueces hasta el profeta Samuel. sí, fue el último juez de Israel. Podemos mirar aquí que el libro de jueces encontramos 12. Y vamos a mirar el juez o libertador, los enemigos que tuvo, los años de opresión y los tiempos de paz. Otoniel, que fue el primero, que lo vemos en el capítulo 3, 5 al 11, sus enemigos fueron Cusán, Risataim. Es 8 años de opresión y 40 años de paz. Ahot, ahí tenemos la cita, era de la tribu de Benjamín. Sus enemigos eran Eglón de Moab, Amón y Amelet. 18 años de opresión, 80 años de paz. Tenemos a Sangar, sus enemigos los filisteos. Él mató a 600 con la aguijada de bueyes. Bueno, en esa cita que tenemos de Jueces 3:31 es la información que tenemos de él. Ahí no hay nada definido en cuanto a su opresores ni el tiempo de paz. No nos dice la Biblia. Tenemos a Débora y Barat, que fueron Javín, rey de Azor, y el capitán Císara. 20 años de opresión y 40 años de paz o tranquilidad. Gedeón de 6 al 8, que fue Madián, los amalecitas, 7 años de opresión y 40 años de paz. Tenemos a Tola de Isaacar, que fue juez 23 años. Tenemos ahí en el capítulo 10, versículos 1 y 2, y no nos dice más nada de sus opresores ni su tiempo de paz. Tenemos a Jair, que juzgó 22 años a Israel, tuvo 30 hijos y puso a cada uno como gobernador. Tampoco tenemos definición de sus opresores ni su tiempo de paz. Sus enemigos, los filisteos y los amonitas, 18 años de opresión, 6 años de paz. Itzán de Belén tuvo 30 hijos y 30 hijas y juzgó a Israel por 10 años. Tenemos a Elón de Zabulón, juzgó por 10 años también. Abdón vivió en Efraín y juzgó por 8 años. Sansón, que sus opresores fueron, sus enemigos fueron los filisteos, y tuvo 40 años de opresión, y no tenemos el datico de los años de paz. Bueno, victoria incompleta de las tribus. Ahí hay una incógnita. Ahí yo me acordé de cuando tuve un estudio sobre la victoria sobre la tierra prometida o la posesión, que el 5% más o menos fue el promedio que ellos conquistaron. Era muy bajito en comparación de las victorias que el Señor les pudo dar, pero a causa de sus pecados y sus cosas, tuvieron que vivir en medio de la maldad de los enemigos y aún copiar muchos malos testimonios de ellos. Entonces sus victorias fueron incompletas en las tribus. Miramos en los capítulos 1 y 2. El pueblo en general falló en no sacar a todos los enemigos cananeos que habitaban a todo lo largo de la tierra prometida. En parte por desobediencia y en parte porque Israel no pudo humanamente contra algunos pueblos, así fueran menores o tuvieran menor fuerza que ellos.
Ahora, la pregunta sería, ¿por qué razón Dios permitió que esos enemigos se quedaran morando en Canaán? Y yo creo que de pronto algunas de nosotras alguna vez se preguntan, oiga, ¿y por qué Dios permite que me vengan a mí estas pruebas, estas dificultades? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Bueno, no preguntemos por qué, preguntemos para qué. En el caso de Israel, como castigo por su desobediencia y apostasía, ellos se dejaron llevar demasiado por los enemigos. Ellos, la idolatría y el pecado los manejaba mucho. Si miramos el capítulo 2, del 1 al 3, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces ellos tuvieron que recibir la retribución por su pecado, por su desobediencia. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que seréis azotes, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Entonces, hermanitas, esa fue como el castigo que ellos tuvieron que sufrir por causa de sus muchas desobediencias, por su pecado. Para probar su fidelidad, es otro concepto según esos versículos, y para que todo Israel fuese entrenado para la guerra, según el capítulo 3, versículo 1 y 2. Sigamos por cuestión de tiempo. Corrupción social de la época la encontramos del 17 al 21. Israel tuvo mucha confusión religiosa. El caso de Micaía, que lo miramos en el videíto, que confeccionó su propio altar. Micaía había robado a su madre, eso está en el capítulo 17, y la restituyó del dinero. La restitución del dinero fue considerado un acto religioso. Con el dinero la madre contrata un fundidor para que les fabrique ciertos ídolos. Un levita forastero acepta la invitación de Micaía para ser sacerdote de su casa, cuando Silo era el único santuario designado para Dios. Algunos de las tribus de Dan que emigraban al norte de Nectalí robaron las imágenes de esa casa de Micaía, se la llevaron al sacerdote levita, que era un oportunista, y pues todo lo que ocasionó para ofender al Señor con toda esa manera de vivir. Su confusión social, el caso de la concubina de levita, que provocó la indignación de todo Israel, y ahí, como vimos, hubo la primera guerra civil. Confusión política, como consecuencia del problema anterior, se desata una guerra de Israel en contra de una de las tribus, Benjamín, que se negaron a entregar a los hombres perversos que cometieran tal mal, la cual termina en una baja demográfica de esta tribu, quedando como la menos numerosa de todos. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva la situación del pecado y de la falta de dependencia del Señor? Podemos hacer una leve comparación entre Josué y el libro de Jueces. Miramos que Josué hay un liderazgo enérgico y continuo. Había unidad entre las tribus. En cambio, en Jueces no hay un dirigente continuo y hay división entre las tribus. En Josué, Israel arrebata tierra a los cananeos
En los jueces, los cananeos arrebatan tierra a Israel. Josué pone énfasis en la obediencia, la victoria y la libertad. Jueces muestra desobediencia, derrota e esclavitud. Hermanita, eso fue como un poquito complemento del video que presenté y pensé, hermana, la falta de conocimiento de Dios nos lleva a cometer grandes cosas, grandes pecados, grandes falencias en nuestras vidas. Por eso en Colosenses 2:7, ese versículo dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo, en la palabra, que debemos confirmar nuestra fe. Dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados a través de la palabra, abundando en acción de gracias. Aprendimos de Israel que era un pueblo que se quejaba a toda hora, ¿cierto? Tengo hambre, quiero esto, quiero lo otro. Pero nosotros somos similares, hermano. Démosle gracias al Señor por lo que tenemos. Pidámosle que nos ayude a aplicar su palabra a nuestra vida. Que podamos ser amplios en el estudio de la palabra, en vivirla, en obedecerle, en amarle. Entonces, hermanita, que el Señor nos bendiga y nos ayude al iniciar este libro, que podamos aprender más. Cada capítulo nos da una enseñanza de lo que el Señor puede hacer en nosotros si nosotros le permitimos a Él orar en nuestras vidas. Muchas gracias, hermana, por su paciencia y todo. Perdonen, estos días he estado un poquito como en pruebas, podríamos decir, pero el Señor nos ha ayudado y nos ha sacado adelante en todas las cosas. Y aquí estamos, hermana, así como Israel ha tenido tantas pruebas, cada una de nosotras las tenemos, pero lo bonito de todas esas cosas es que el Señor está ahí y que podemos ser consolados y abrazados por Él. Muchas gracias, hermana. Dios las bendiga. Si alguna hermana tiene algo para decir, para compartir, puede hacerlo. Son las 8:05, podemos al menos dejar unos 5 minutos para complementar, apoyar el estudio. Amén, Bendita, muchísimas gracias. Excelente explicación. Y también, Melvita, no se preocupe, estuvo espectacular la presentación. De verdad que de parte mía, yo les agradezco porque hacer esto no es fácil y en realidad es un esfuerzo muy grande los que ustedes hacen porque esto hay que dedicarle tiempo a esto y ustedes también, como usted lo acaba de decir, tienen a veces muchas necesidades y de todas maneras sacan su tiempo para explicarnos, para traernos esa palabra preciosa y de verdad que de corazón muchísimas gracias. No saben lo que ustedes nos edifican siempre con estas palabras y con todo lo que nos ayudan a nosotras, de verdad de corazón. Muchas gracias. Estuvo muy bonita la presentación. Vale la pena aclarar que, pues sí, uno hace algunos ajustes, arreglos, pero el hermano Roland creo que ayuda con estas diapositivas. Solamente uno hace los ajustes que cree necesario, entonces vale la pena que estos hermanos que también trabajan y colaboran con esto, el Señor les premie y les bendiga. Muchas gracias, hermana Bernita, por esta explicación tan linda. De verdad, como dice la hermana, nos edifica bastante. Muchas gracias. Yo he recibido bastante bendición desde que me he estado conectando desde las 5 de la mañana. Ahora con las hermanitas he recibido mucha bendición. Muchas gracias, hermanitas, por sus oraciones. Amén, hermana. Muchas gracias. Sí, Melvita, muchas gracias. Gracias al Señor por hablarnos a través suyo.
hay mucho para aprender de cada uno de estos jueces y como vimos en la diapositiva, empezaron de más a menos Ujú. y pues muy triste, ¿cierto? Cuando eso pasa en la vida de un creyente. Entonces, porque eso es como una semblanza nuestra, ¿no? Entonces, no nos perdamos ningún juez de los que vienen. El próximo miércoles, si el Señor lo permite, tendremos capítulo 1. Ya una hermanita lo tomó, el capítulo 2 también. Y de ahí para allá, pues tendremos los jueces. Entonces, con Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, ya Débora, una hermana también ya pidió para presentarla, y Gedeón también, ya otra hermana pidió para presentarlo. Entonces, hermanitas, les voy a compartir por el grupo los jueces que están disponibles para que estudiemos, preparemos y nos animemos para compartir por este sitio, esta reunión, lo que el Señor les da para nosotras. Entonces, tomemos ánimo para estudiar, para transmitir el mensaje que el Señor nos da cuando estudiamos. Si necesitan al apoyo de alguna hermana, yo sé que estaría dispuesta a hacerlo, estaríamos dispuestas a hacerlo. Es una experiencia muy buena cuando entre dos preparamos, lo digo por experiencia propia con Nati, nos pasó, cuando ella empezaba a dar sus pinitos para enseñar, y uno aprende de ustedes y nosotras también ahí nos vamos afilando, como dijo una hermanita ahorita. Entonces, anímense, anímense a tomar un juez y nos muestran qué hay para nosotros de la vida de ellos para aplicar, para aprender, para no hacer, porque hay cosas que también aprendemos para no hacer. Bueno, hermanas, vamos a orar para despedir este tiempo. Que el Señor les dé un resto de semana muy, muy bendecido, que las guarde y las proteja en todo. Si alguna hermanita siente la libertad de orar, bien pueda. Sí, amado Dios y Padre, te damos infinitas gracias por permitirnos hoy reiniciar este encuentro con las hermanitas que nos acompañan, Padre. Pedimos por aquellas que no se pudieron conectar, por aquellas que no nos acompañaron esta noche. Tú conoces los motivos, Padre, y pedimos que seas tú obrando en la vida de ellas. Padre, gracias por la enseñanza que nos presentó la hermana Melba. Gracias, Señor, por lo que nos espera con este maravilloso libro de jueces, como toda tu palabra, Señor. Gracias, gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de aprender, de crecer, de comunicarnos entre las hermanas. Gracias por el grupo que tenemos, Señor. Es una familia que ha crecido y que se ha mantenido gracias a tu gran misericordia, Padre Celestial. Ponemos el resto que queda de noche en tus manos y te pedimos que seas tú obrando en nuestros sueños, guardando nuestros sueños y dándonos, si es tu voluntad, un hermoso día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanas, que tengan Buenas buena noches. noche, que descansen. Buenas noches. Muy contentas de verles. Buenas noches, hermanitas. Dios les Buenas bendiga. noches.